Sintraendes, sindicato clasista que hoy cuenta con cerca de 12.000 afiliados, trabajadores y empleados de servicios públicos, corporaciones autónomas, institutos descentralizados y territoriales de Colombia, en 1970, paradójicamente fue fundado para destruir la organización sindical de base de los trabajadores de la hidroeléctrica de Achicayá. Pero la lucha persistente de los trabajadores de los servicios públicos, después de 50 años de debates, avances y retrocesos, lo transformaron en un sindicato por rama de industria, que defiende las tesis, las formas de organización y lucha del sindicalismo independiente en Colombia. Sindicalismo que orienta su devenir en los teóricos del proletariado moderno. Esta es su historia. Teníamos un sindicato en la central hidroeléctrica de Anchicayá, que era el sindicato de base, Sintra-Anchicayá, que había sido fundado en 1945. Hacia 1970 ya el sindicato de Anchicayá tenía toda una historia, unas convenciones colectivas suscritas y una participación en procesos de orden nacional. Por esa época se conforma Sintraemdes, nace de la mano de la patronal, nace con una orientación abiertamente de derecha, clerical, patrocinado por la Unión de Trabajadores del Valle del Cauca, filial de la UTC para la época, con el objetivo de generar todas las condiciones para impedir el crecimiento del sindicato de base Sintra-Anchicayá. El sindicalismo patronal siempre lo conocimos como el sindicalismo que nació a partir de la revolución en marcha de López Pumarejo. López Pumarejo avanza hacia la necesidad de la patronal, hacia la necesidad de la burguesía, hacia la necesidad de los grandes dueños del capital en la naciente Colombia en esa época, para reducir el movimiento de los trabajadores y limitarlo a unas condiciones por fuera de las cuales no se pudiera ejercer. Posteriormente nace de la mano del Partido Conservador la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, radical de derecha, clerical de todo el tiempo. Las manifestaciones obreras de los 1 de mayo se adelantaban con la imagen de San José Obrero adelante, era quien dirigía las marchas de los trabajadores. Y la CTC alrededor del Partido Liberal. Digamos que después de Marquetalia, por decir de alguna manera, se empiezan a gestar otro tipo de organizaciones desde el punto de vista de la dirección política. En 1976, en Medellín, si mal no recuerdo fue en el mes de diciembre, se hizo el primer encuentro nacional del sindicalismo independiente. ¿Por qué independiente? Independiente, pues que se llamaba de los partidos políticos, independiente de los patronos, independiente de las empresas multinacionales y que busca que los trabajadores tengan una conciencia política, tengan una conciencia de la vida del país y de hacer cambios políticos. Por eso decimos que desde 1976 se empezó a discutir sobre el tema del sindicalismo independiente, clasista y para la época lo denominamos revolucionario. Revolucionario porque la visión que se tenía era una visión del debate político en procura de la toma del poder. En este sector del sindicalismo independiente viene moviéndose un gran sector que trabaja en los acueductos municipales, en los sectores, en ese momento se llamaba Acuasiempos, y tratan de que todos esos sindicatos que son muy pequeños se aglutinen alrededor de un solo sindicato o de una sola federación, que es FENASINTRAP. Y que determinaron en consecuencia, a través de su Congreso y a través de sus juntas nacionales, empezar a evolucionar de manera que los sindicatos de base se fueran convirtiendo en organizaciones sindicales nacionales. Entonces se dio el fortalecimiento de Sintracoemponal, de los sindicatos de la salud, de los sindicatos de la educación, de los compañeros eléctricos que fueron a dar a Sintraelecol y nosotros que fuimos a dar a Sintraemdes. Una vez conformada la CUT, me designan como asesor para presentar un proceso de memorial de solicitudes respetuosas ante la Junta de Indervalle en el Valle del Cauca. Y se da el paso finalmente a Sintraemdes. Llego a Sintraemdes
y empezamos un proceso coordinado para hacer una transformación de los estatutos, vincular el sindicato como afiliado a la CUT, cambiar la connotación de sindicato de industria a sindicato de rama de actividad económica, cambiarle la cobertura de departamental a nacional. Iniciamos entonces el acercamiento y la apertura hacia otros organismos sindicales de base de FENASINTRAP, de transformarse de sindicatos de base, filiales de una federación, a sindicatos nacionales que empezaran a tener vida propia. No fue un debate simplemente sindical, fue un debate fundamentalmente político que miró que en el proceso, ya en los años 90, en el proceso de cambio o de surgimiento con mucha fuerza de las tesis neoliberales, las tesis de Milton Friedman y los Chicago Boys, que se expresaron fundamentalmente a través de la dictadura pinochetista en Chile, inicialmente para Sudamérica, y que luego se regaron por el mundo. Ese cambio en Colombia se reflejó a partir del gobierno de César Gaviria con el tema de la apertura económica.